Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas, y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su guitarrista, que está considerado entre los 100 más famosos de la historia, más querido. ¿Alguna vez han escuchado la expresión "de seguro hizo un pacto con el diablo"? Generalmente la empleamos al sentir envidia. ¿Pero envidia de qué? Por ejemplo, se atribuye esta frase a las personas que no aparentan la edad que tienen. Dígase Keanu Reeves, J-Lo, Maribel Guardia, La Güereja, Chabelo, El Chavo del Ocho. No, esos no. O en muchos casos son personas que sobresalen por tener exceso de talento para una o para varias actividades. Pues bien, el mundo de la música no es la excepción. Recuerdo el caso de Robert Johnson, uno de los exponentes más importantes del blues y del rock and roll. Según la historia de Johnson, muy a grandes rasgos, dice que el diablo se le apareció en un cruce de caminos, una noche mientras él caminaba. Johnson era terrible tocando la guitarra. Desapareció por unos meses y cuando volvió al pueblo, su talento para tocar la guitarra estaba muy adelantado a su época. Pero después les cuento más de la historia de Robert Johnson, que de hecho fue uno de los músicos que inspiró a Jimmy Page. ¿Saben dónde también se habla de este pacto entre Satán y los músicos? En la película de Tenacious D, La Púa del Destino, una de mis películas favoritas. Pues bueno, este episodio es el cierre a los episodios anteriores. Las historias de Aleister Crowley, Boleskine House y Jimmy Page están entrelazadas. Este es el episodio número 69 del Pan de Muerto Podcast y lleva por nombre Jimmy Page, ocultista y guitarrista. Nacido en Heston, Middlesex, Inglaterra, el 9 de enero de 1944, multiinstrumentista y un virtuoso guitarrista de rock clásico británico. Fundador del grupo Led Zeppelin desde 1968 hasta su separación en 1980. Es considerado uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos de todos los tiempos, reconocido por la prestigiosa marca de guitarras Gibson, según el confiable sitio de Wikipedia. Simpatizante de los temas esotéricos y poseedor de una personalidad enigmática, Jimmy Page, quien hace poco cumplió 80 años, es mundialmente conocido por ser uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Hay quienes atribuyen su habilidad con la guitarra a rituales mágicos y su gusto por el ocultismo. Aunque no podemos dejar de lado su talento para tocar, no solo su Gibson Les Paul o su Fender Telecaster, sino también el bajo, el teclado, la mandolina y la armónica. Cabe mencionar que antes de crear a Led Zeppelin, Page tocó en una banda de nombre The Yardbirds, donde tocó por varios años con otro famoso guitarrista, como Eric Clapton. Y bueno, como ustedes ya saben que en este podcast nos encanta todo lo que tenga que ver con el ocultismo y cosas del diablo, aquí les traigo algunos datos de por qué a Jimmy Page se le considera un artista que realizó un pacto con el diablo. En primera hay que hablar de su admiración por Aleister Crowley. Jimmy Page es bien conocido por su fanatismo por una figura de la contracultura, como lo fue el mago Aleister Crowley, al punto de comprar su casa, la casa Boleskine. Pero en las propias palabras de Page, la casa tuvo 2 o 3 dueños antes de que Crowley se mudara. Fue una iglesia en donde siempre existió una energía negativa. Inclusive un hombre fue decapitado ahí mismo, y por las noches se escuchaba su cabeza rodar por los pasillos. Gusto por los textos de ocultismo.
En 1973, harto de no encontrar una librería que contara con los ejemplares dedicados a la magia, a la alquimia, a la cábala y demás temas de ocultismo, Page decide abrir Equinox, una librería repleta de títulos de arte y filosofía oscura. La librería estaba decorada por estatuas de dioses egipcios y pinturas hechas por Crowley y Osman Spare, pintor, escritor y practicante de varias corrientes ocultistas. Mientras la librería estuvo abierta al público, Page se dedicó a traducir algunos textos, destacando el Goetia, la llave menor del rey Salomón. Para 1978 decide cerrar la librería, pues su tiempo y energía lo dedicaba en intentar dejar la cocaína y la heroína. El misterio de Soso. Para el cuarto álbum de la banda, álbum que por cierto no tiene nombre, en la portada solo hay un anciano cargando algunas ramas en el campo. Cada uno de los integrantes escogió un símbolo. El del bajista John Paul Jones era una alusión al cuerpo y alma. El del vocalista Robert Plant era una pluma, representando la justicia. Para John Bonham, baterista, era un símbolo en alusión a la Trinidad. Y para Jimmy Page, el símbolo era muy extraño. Las letras ZO, SO, Soso. Los rumores sobre si era satánico o no se hicieron esperar. Hay quienes dicen que lo sacó de un antiguo grimorio, que es en representación a Saturno, o bien un demonio bastante conocido por aquellos que juegan a la tabla Ouija. Y hay un chingo de historias de personas que jugaron a la Ouija y que dicen haber sido contactadas por el demonio Soso. El cortometraje Lucifer Rising. Para 1972, Page fue invitado por el director Kenneth Anger, otro fanático del ocultismo y la contracultura, así como, ya se imaginarán, figuras de la talla de Aleister Crowley, John Lennon, Mick Jagger, David Bowie, entre otros. Anger invitó a Page para componer la música en un documental en el cual se le rendiría tributo a la figura de Aleister Crowley. El nombre de este documental era Lucifer Rising. Jimmy Page estaba encantado de formar parte de este documental, tanto que prestó su casa de Inglaterra, llamada The Tower House, para filmar algunas escenas. La música que Jimmy Page compuso para el documental es fantástica, rodeada de un sonido lúgubre, oscura y pesada para la mayoría de las personas. En lo personal, me parece una gran composición y de muy buen gusto. Está como para ponerla en una exhibición de arte surrealista. Stairway to Heaven y su extraño mensaje. Una de las canciones más populares de la banda, y cuando se habla de canciones tan famosas, siempre se especula que deben de tener algún trasfondo mágico o satánico. Stairway to Heaven no es la excepción. Entre las historias más conocidas, se dice que Jimmy Page la compuso mientras vivió en la casa Boleskine, entusiasmado por los lúgubres paisajes que rodeaban a la casa. Además, se decía que si escuchabas la canción al revés, esta nos revelaría un mensaje oculto, el cual fue interpretado como «He aquí a mi dulce Satanás». Accidentes a los miembros de la banda. Mientras Jimmy Page y Robert Plant, junto a sus respectivas familias, disfrutaban de unas vacaciones en Grecia, Jimmy se entusiasmó en hacer un rápido viaje para visitar la abadía de Telema, en Sicilia, Italia, en donde su ídolo, Aleister Crowley, años atrás fundó la primera comuna hippie, un lugar donde se practicaba la magia sexual y rituales de brujería. De hecho, Crowley sería expulsado de Sicilia por el mismísimo Benito Mussolini, tras los actos de depravación que ahí ocurrieron. Una vez establecido en la abadía, Plant decidió unírsele, por lo que comenzó el viaje en auto junto a su familia, y la hija menor de Jimmy Page, de nombre Scarlett. En el camino, todos sufrirían de un terrible accidente, donde terminaron impactando el vehículo contra un árbol, excepto por la pequeña Scarlett. En el año de 1977,
Mientras se encontraba de gira, Robert Plant, vocalista de la banda, recibe una llamada por parte de su esposa. Garak, su pequeño hijo, había sufrido de una rara infección intestinal. El pequeño falleció mientras era transportado al hospital más cercano. Sumergido en una depresión que le tomaría varios meses poder asimilar la ausencia de su hijo, llegó a declarar: ¿de qué sirve el dinero y la fama si no tienes el amor de tu familia? La prensa no tardó en comenzar a esparcir el rumor de que Plant culpaba a Jimmy Page de la muerte de su hijo, debido a su fascinación con el ocultismo. Otra desgracia para la banda fue la muerte de su baterista John Bonham, el 25 de septiembre de 1980, el cual seguramente se encuentra en el paraíso del rock and roll por su famoso solo de batería junto a Jimmy Page. Me refiero a la canción Moby Dick. John Bonham murió después de acudir a una fiesta celebrada en la casa de Robert Plant. Al parecer, se tomó un equivalente a 40 vasos de vodka y murió ahogado con su propio vómito. Este mismo año, y tras estos desafortunados eventos, Led Zeppelin se separa y deja un enorme vacío en los corazones de todos los amantes del rock y de la buena música. A pesar de lo ya mencionado, no hay forma de comprobar si el gusto por el ocultismo de Jimmy Page fue la causa de los desafortunados eventos antes mencionados. Inclusive, se llegó a pensar que sus extravagantes trajes le servían como amuleto de protección contra los rituales de magia negra que llegó a practicar. Adornados con dragones, símbolos egipcios y amapolas, no eran más que una forma de presentarse en trajes elaborados por talentosos diseñadores de moda como Malcolm Hall, entre otros. Así que más que un talismán contra seres del bajo astral, es como si hoy en día un rapero o alguien que cante corridos tumbados se pone la marca de ropa Balenciaga. Simplemente en aquellas épocas esa era la ropa de diseñador. Y ya por último, si es que hubo algún pacto demoníaco, sin duda le otorgó a Jimmy Page y a Led Zeppelin una fortuna y fama internacional, a cambio de muerte y accidentes. De cualquier forma, a diferencia de otras bandas que se separan y al cabo de unos años vuelven a tocar juntos, Led Zeppelin nunca tuvo la intención de volver a presentarse ante el público. Y me pregunto, ¿por qué será? Referencias: radionica.rocks y culturacolectiva.com. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, el correo del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. En todas las redes sociales me encuentras como Pan de Muerto Podcast. Y te recuerdo que el grupo de Facebook es Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. En este episodio me acompañó Andrés y Emma del podcast Frajeando, y su canal lo encuentras en YouTube. Por problemas de audio, porque lo grabamos en un lugar público, decidí volver a grabar el episodio solo para Spotify. Pero si quieres ver su participación en el Pan de Muerto Podcast, te recomiendo que vayas al canal de YouTube del Pan de Muerto Podcast y ahí los vas a ver a Emma y Andrés de Frajeando. Y muchas gracias por su colaboración. Y pues ahí están, no olviden seguir a Frajeando y yo me despido. Y nos vemos próximamente en otro episodio del Pan de Muerto Podcast. Y te recuerdo que dejes a lo paranormal y a lo sobrenatural volverse algo más normal y natural. Bye.